Pensaremos en la lista de simple enlace. Y sabemos que una lista de simple enlace, pues fisonómicamente o estructuralmente nosotros la hemos implementado de esa manera. Y si es que está no vacía, pues resulta que este enlace inicial estaría haciendo referencia a un dato, al dato del principio de la lista. Y este sí debería estar haciendo referencia a los siguientes datos de la lista que están organizados a su vez como una lista de simple enlace. Queremos saber, esto se compromete a responderme un valor booleano y queremos saber si es que existen elementos repetidos en la lista, ¿no? Y para ello no nos envían nada y básicamente tenemos que ir a buscar. Bueno, en el caso de que la lista esté vacía, pues acá es sencilla la respuesta. Es correcto decir que no existen datos repetidos, pero si estuviera no vacía, tendríamos que ir acá a agarrar este elemento inicial y ver si es que este es un repetido. La única vez que ese dato es repetido es que nosotros podamos encontrar una segunda instancia de este dato en los restantes datos de la lista. A ver, ¿hay maneras rápidas de hacer esto? Me parece que no. No nos va a quedar otra que ir a ver si es que existe un dato por acá adelante de igual, de igual contenido, ¿no? Ok, entonces vamos a ir poco a poco. Vamos a preguntar. El resultado de esto sería ir a buscar, fíjense, tendría que buscar este dato, buscar en SIG, el dato del INI, ¿no? El INI, correcto. Entonces agarro este INI y voy a ir a buscar acá si es que hay un dato igual. Si es que hay, entonces no, ya hemos terminado, correcto. Entonces pregunto, vamos a ir a buscar si el INI, este INI existe de manera en esta siguiente lista. Si me dice que sí, entonces mi respuesta básicamente es true, correcto, acabo de encontrar. Pero si me dice que no, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, mi respuesta sería entonces equivalente a seguir intentando demostrar que existen elementos repetidos en la siguiente lista, ¿correcto? Y hemos demostrado que este no es un repetido. Entonces me vengo aquí y voy a intentar ver si es que el primer elemento de esta lista pues tiene repetición hacia adelante. Hacia atrás es imposible porque ya habríamos hecho esa comparación. Listo, ya está. ¿No? Entonces en este caso nos vamos a basar en el procedimiento buscar. Y vamos a buscar en la siguiente lista. Esto ya sabemos hacer, esto me responde true, false, ¿no? Podemos mejorar en la implementación esto para ir viendo cómo hacer. Pero bueno, la idea central es esa y aparentemente no hay una manera de poder evitar el recorrido, ¿no? Para buscar una instancia más de INE. Creo que no voy a poder evitar eso. Entonces, veamos. Si es que estamos en una circular de doble enlace, algo así sucede, ¿correcto? Tenemos esto y así. Tenemos la referencia a un nodo que resulta ser el nodo inicial a partir del cual se empieza a derivar los enlaces, ¿no? A ver, pensaremos. ¿Cómo tendríamos que hacer para demostrar si es que hay elementos repetidos acá? Nuevamente, si la lista estuviera vacía, mi respuesta es categórica. ¿Existen elementos repetidos? Pues acá la respuesta es categóricamente no. No existen elementos repetidos. A ver acá, en este caso parece que vamos a tener igual más o menos como en la lista de
de simple enlace. Entonces vamos a hacer esto. Ya voy a decir así. El resultado de este procedimiento va a ser equivalente, fíjense, al resultado de ir a buscar repetidos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir a buscar repetidos en esta lista, enlazados, y desde dónde voy a empezar a buscar, desde INI. Y siempre voy a buscar en una sola pasada. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Voy a ir a buscar repetidos desde INI. Y este buscar repetidos vendría a ser así. Este procedimiento buscar repetidos tendría que ser algo así. A ver, este es un caminante, ¿no es cierto? Vamos a definir un caminante sobre la estructura circular doblemente enlazada, que siempre va a empezar, ¿no? La caminata acá. Entonces, si yo estoy en este nodo y me fijo, ¿no? ¿Cuándo tendríamos que terminar de buscar? Tendríamos que terminar de buscar si es que nosotros nos encontramos aquí. Fíjense, si yo tengo, a pesar de que, a ver, nos iremos a fijar cómo está en la lista circular de doble enlace, porque si nosotros tenemos listas que son repetitivas periódicamente, pues siempre se podría decir que existe repetición, ¿cierto? Pero a ver, vamos a ir a ver cómo está pensado acá. Es repetidos, falso, true. Entonces es repetidos en una sola pasada, porque si no, esto no valdría la pena preguntarle, ¿cierto? Debería ser siempre true. En este caso está considerando que la repetición se va a hacer en una sola pasada. Ok, bajo el entendimiento de nuestro escenario de prueba, entonces continuaremos. Yo le digo, ¿cuándo nomás ya dejo de buscar repetidos? Fíjense, si yo me encuentro en algún momento en este nodo Q, pues quiere decir que yo ya he terminado de visitar la lista, ¿cierto? Entonces, acá adelante, los datos que tenga Q ya no van a ser nuevos datos, van a ser datos que ya estamos empezando nuevamente a repetir. Pero si yo me veo en la necesidad de entrar aquí es porque probablemente yo he llegado hasta acá porque no he encontrado todavía una repetición. Entonces veamos, yo le voy a decir, si es que el sucesor, fíjense, de Q es INI, entonces aquí yo tengo que responder categóricamente falso. ¿Correcto? No existen repetidos, porque estamos diciendo que no vamos a permitir dar una segunda vuelta en la lista. Pero si me dice que no es el último nodo de la lista, entonces es posible que estemos aquí. ¿Qué deberíamos hacer? A ver, vamos a hacer, y a partir de este nodo, fíjense, a partir de este nodo que es el sucesor de Q, yo voy a ir a buscar si existe algún nodo que contenga el dato que tiene Q. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, este me va a devolver un nodo R. ¿Ya? Le vamos a llamar el nodo R, que va a ser el resultado, fíjense, de ir a buscar a partir del sucesor de Q. Ya voy a ir a buscar algún nodo que contenga al dato que vive en Q. ¿De acuerdo? Eso voy a ir a hacer. Voy a ir a ver si hay alguna repetición. ¿De quién? Del dato que vive en Q. ¿Correcto? Entonces, voy a preguntar acá. Si R existe, ¿correcto? Si R existe, entonces mi respuesta categóricamente, ¿qué cosa es? Mi respuesta es true. Acabo de encontrar una repetición. Pero si R no existiera, porque es posible que no exista el famoso nodo que contenga un dato igual al que tiene Q, entonces yo tengo que seguir buscando repetidos. Mi resultado va a ser equivalente al resultado de seguir buscando, fíjense, los repetidos, pero a partir de dónde vamos a empezar a buscar ahora, a partir del sucesor de Q. ¿De acuerdo? Entonces volvemos a hacer esto. ¿Cuándo pararíamos? Cuando encontramos, o ya sea, encontramos una respuesta verdadera,
o cuando nosotros hemos agotado un recorrido, ¿no? En la lista, ¿cierto? Ya está. Ok, vamos hemos tratado de hacer lo más eficiente posible, que no vaya a buscar, ¿no? Desde el principio de la lista no tiene sentido, va a empezar a buscar desde aquí. Camina aquí y va a buscar desde aquí para allá. Camina acá y va a buscar desde aquí para allá. Lo mismo hace en la lista de simple enlace. Similar razonamiento es, pero la forma en que hemos implementado hace la diferencia, ¿no? Veamos. Ok, buscar repetidos en esta lista dice que consiste en, nos venimos acá, existen repetidos, nos vamos a venir a algo así. En mi promesa de respuesta es si existen repetidos o no. Entonces, esa es mi respuesta, ¿no? Habíamos dicho que si la estructura de datos está vacía, bueno, entonces no existe repetidos, ¿correcto? Mi respuesta es falso. Pero si la estructura de datos es no vacía, entonces yo tengo que ir, aquí vamos a hacer, ya vamos a recibir aquí en el existe, el resultado de en la siguiente lista ir a buscar el nodo ini, ¿cierto? O el dato que vive en ini de la lista. Si es que me dice que sí, entonces acabamos de encontrar y ya no deberíamos hacer nada. Pero si me dice que acá no existe el ini repetido, eso no significa que no haya repetidos, ¿no es cierto? Eso significa que el dato inicial no está repetido, nada más. Si no existe, entonces yo le voy a pedir a la siguiente lista que vaya a verificar si existen elementos repetidos, ¿ya? En la siguiente lista. Y básicamente eso creo que es la implementación. Nos salimos y está aparentemente sin errores sintácticos. Nos venimos por acá y le decimos repetidos y nos ponemos a planear la alternativa de solución. Misma idea que hace rato. Lo que le vamos a decir es existe. En este caso, mi promesa de respuesta es esa variable. Y bueno, siempre, ¿no? Hay que preguntar. Si es vacía, resulta que no existe repetidos. Si eso no cambia, pero si no es vacía, mi resultado va a ser equivalente a ir a verificar o a buscar si es que existen repetidos, información repetida, en los nodos enlazados, empezando nuestro enlace en I. Ya, ese es un caminante que me va a devolver un boolean. Ese no necesita ser público, ¿correcto? Entonces le voy a decir que este procedimiento de buscar repetidos, pues recibe un nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas de clase T. Y estamos aquí en ese famoso nodo Q, que es mi nodo que va a empezar a caminar sobre la estructura. Mi promesa de respuesta es si existen o no existen repetidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dijéramos acá? En este caso, tendríamos que ir a averiguar si este famoso nodo Q es el procedimiento amarillo que habíamos razonado, si el sucesor de Q, fíjense, es exactamente un alias del elemento inicial de la estructura, entonces categóricamente pues no existe repetidos. ¿Sí? Acabamos de llegar al final de la lista y por delante de él ya no hay más datos, supuestamente en una sola pasada. Ah, pero si es que no es el último nodo, entonces yo tengo que ir a buscar. Fíjense, voy a ir a buscar a un nodo, pero le hemos llamado, que sea el resultado de ir a buscar el nodo. ¿A partir de quién? A partir del sucesor de Q. Quiero ir a buscar el nodo que contenga el dato que contiene mi nodo Q. ¿De acuerdo? Este procedimiento ya hemos hecho, creo, aquí arriba. Vamos a ver si es que hemos hecho. Sí, es este. ¿De acuerdo? Entonces ese ya lo tengo realizado. Vamos a reusar ese procedimiento. Ese me devuelve un nodo.
Entonces aquí yo le pregunto, si es que ese nodo existe, entonces la respuesta es true. Pero si no, yo tengo que seguir buscando. Entonces aquí pregunto, si ese nodo, fíjense, es diferente de null, entonces terminamos de buscar. Existe, debería ser verdad. Acabamos de encontrar que dice, ¿no?, que hay una repetición del dato que vive en el nodo Q. Pero si no existe, mi problema se reduce a seguir intentando buscar elementos repetidos, pero a partir de qué nodo voy a empezar a buscar los elementos repetidos sin considerar el nodo Q, a partir del sucesor de Q. ¿Ya? Para que nosotros podamos operativizar esto, pues para tener claridad de lectura en el código, hemos requerido utilizar R, que es un nodo de doble enlace. Veamos. Bueno, ahora aquí hay que hacer fuerza para que veamos que funcione todo. Y repetido, si está pasando acá bien. Y acá tenemos repetidos, también está funcionando bien. ¿De acuerdo? Entonces, nuestros escenarios de prueba parece que están bien. Este otro procedimiento me dice, queremos saber si dos listas son iguales. Esto hemos hecho con sus compañeros de otros grupos, pero igual de todas maneras lo vamos a hacer. Y en este problema, fíjense, habíamos razonado con sus compañeros que lo que se trata de hacer en la implementación es tener implementaciones lo más rápidas posibles. Bueno, como la firma de mi proceso me dice que vamos a recibir otra lista, una lista, cualquiera, no sabemos qué tipo de lista, pero es una lista. Entonces aquí nosotros no podemos saber, ¿no?, cómo manejar, digamos, las cosas de la lista, salvo haciendo uso de sus, de las prestaciones de servicio que tiene toda lista, no me va a quedar otra. Pero lo que sí yo voy a tratar de hacer es sacarle provecho al conocimiento que tiene la lista propietaria. Es decir, vamos a tratar de no hacer doble, triple pasada, a menos que sea absolutamente necesario. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, vamos a ir a analizar una alternativa de solución que me permite decir si dos listas son iguales. Bueno, ¿a quién le voy a preguntar si es igual a otra lista? A esta lista que nosotros estamos describiendo acá, ¿no? Entonces, la lista esta que va a responder al mensaje puede estar vacía o puede ser una estructura no vacía. Si es que es no vacía, bueno, así la hemos concebido, ¿es cierto? Tiene un elemento inicial y tiene un elemento siguiente, ¿ya? Así. Y acá nosotros, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a permitir responder a la pregunta que me va a devolver un dato de valor booleano, de tipo booleano, y que vamos a recibir esta otra. Fíjense, esta otra puede ser lista de simple enlace, doble enlace, circular simple o circular doble. Puede ser cualquiera de las listas. Y ahí eso lo hace un poquito lento, vamos a decir, y el procedimiento, porque no tengo manera de saber cómo trabajar con esta, ni sacarle provecho. A ver, si la lista propietaria es vacía, ¿cuándo la única vez esas dos listas son iguales? Es si, solamente si, la otra lista también es vacía, ¿cierto? Entonces le voy a preguntar, ¿la otra lista es vacía? Si me dice que sí, entonces son iguales, pero si me dice que no, entonces no son iguales, ¿ya? En este caso, a ver, ¿cuándo esta estructura, esta lista que está no vacía, es igual a esta otra lista? Obviamente, la primera vez que yo me pongo siquiera a comparar estas dos listas es que yo tenga esta lista no vacía y esta también debería estar no vacía. Entonces, aquí probablemente lo que yo le digo, si la otra lista es no vacía, ¿ya? Si es no vacía, entonces acá yo tengo opciones de ir a comparar.
Porque si la lista es vacía, automáticamente mi respuesta acá, ¿ya? Si yo le digo, si la lista es vacía, entonces mi respuesta automáticamente es falso. Porque resulta que esta lista no es vacía y esta es vacía, entonces no son iguales. Bien, pero si me dice que sí, entonces, ¿qué tengo que ir haciendo? Tengo que ir comparando, fíjense, los datos de esta otra lista con los datos de esta lista que yo tengo acá. Y tengo que irlas comparando en orden de aparición y contenido. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense, como yo no sé cómo es la otra lista, porque puede ser una circular. Y en este caso, si yo le digo, no ve, siguiente elemento, entonces siempre es posible que esto siga circulando en la lista. Lo que tenemos en nuestra descripción es que la comparación debería ser de una sola pasada. Yo no debería decir que haciendo uso de una circularidad en la lista, yo puedo encontrar que es igual a esta otra. Entonces, una sola pasada. Para esto no me va a quedar otra que ir controlando, ¿cierto? Que en esta estructura yo solamente acceda de una sola pasada. Me tengo que asegurar. Entonces, para eso lo que nosotros vamos a hacer es conseguir el tamaño de esta otra lista. ¿De acuerdo? Debido a que es no vacía, entonces le vamos a pedir la longitud de la otra lista. Y le vamos a decir que el tamaño que va a regular más o menos la caminata va a ser equivalente a la longitud, es mejor así, ¿no? A la longitud ¿de quién? De la otra lista. Ok. Lo siguiente que hacemos, una vez que tenemos esto, pues tendríamos que ir accediendo dato por dato en esta otra lista, ¿no? Entonces yo le digo, vamos a acceder al dato iésimo y le voy a decir, ¿no? Yo quiero saber si el dato iésimo de la otra lista, fíjense, si es igual a INI, ¿ya? Si es igual al dato inicial que yo tengo. Si me dice que sí, entonces vamos bien. Tengo que continuar, ¿cierto? Yo le puedo decir que tengo que hacer una continuación. Así vamos a escribir. Y ahí yo tengo que seguir continuando mi búsqueda. Pero si me dice que no, entonces yo ya no debería continuar, ¿correcto? De seguir intentando demostrar que son iguales. Aquí ya debería decirle que es falso, ¿correcto? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, yo ya he comparado bajo la suposición que yo tengo que continuar, digamos, bajo la suposición de que yo voy a seguir continuando acá. A ver, vamos a decir, vamos a seguir haciendo mi continuación. Por acá me vendré ya. Si es no, le digo continuar, debería ser ya no hago nada. ¿Correcto? Entonces ya no vale la pena seguir mirando. Pero si sigo mirando, habríamos visto así. Fíjense, esta otra lista más o menos sería así, ¿no es cierto? Tiene dato, tiene dato, tiene dato, tiene dato. Entonces, la primera vez estaría agarrando este y comparándolo con mi INI. Si es que es igual, entonces yo tengo que seguir con la comparación de estos datos y agarrando estos. ¿De acuerdo? Entonces, esta lista, fíjense, vamos a cambiar. Ya vamos a cambiar el panorama y vamos a ir a mirar si es que los datos que todavía están aquí en la otra lista son iguales a estos datos de esta lista. ¿Ya? Entonces, vamos a tener cada vez, fíjense, acá lo que podemos hacer es agarrar una lista que me permita ir moviéndome aquí sin retroceder. Vamos a hacer otro estilo de implementación, ¿de acuerdo? A lo que hemos hecho en otros grupos. Hay varias maneras de implementar esto, pero en realidad la forma de implementar la estrategia es la misma, pero la implementación no. Con los otros grupos esto creo que lo he hecho recursivo. Acá lo vamos a hacer repetitivo. Entonces yo le digo, en esta lista, fíjense, esta lista al principio va a ser esta, ¿no es cierto? 10. Entonces, con el INI de quién siempre vamos a comparar, siempre le vamos a comparar con el INI de esta lista, ¿ya? Entonces le digo el INI de esta lista. Listo. Si es que es igual, entonces esta es la lista,
Esta es la otra. Si es igual, yo tengo que continuar. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que yo le digo? Esta lista debería caminar. Ya debería caminar y debería decirme que es la siguiente de esta lista. Entonces, me voy a parar acá. Ahora, sobre esta lista, a esta lista le voy a pedir que vaya a verificar si es que este dato ya también es igual a este. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. Entonces, cada vez que nosotros nos movemos en la lista de simple enlace, pues tenemos que hacer lo mismo en esta otra lista. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es modificar, ¿no es cierto? O ir caminando. Y yo le digo, bueno, cada vez vamos a ir a la siguiente posición y más. Y le voy a volver a preguntar, ¿no ves? ¿Será que el dato, le digo, de la i-ésima posición de la otra lista, será que es igual al ini de esta lista? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces hacemos esto y volvemos a hacer. ¿De acuerdo? Y así. ¿Ya? ¿Hasta cuándo hacemos esto? A ver, esto vamos a hacer mientras, fíjense, esta lista que nosotros tenemos aquí es no vacía. ¿Ya? Si es que es no vacía, primero. Y además tendríamos que verificar que existen datos en esta otra lista. Yo le digo que i sea menor que tamaño. Y además que tendría que verificar que yo todavía tengo que seguir intentando demostrar. Y además mi continuar debería ser verdadero. Entonces, antes de esto, mi continuar, ¿qué debería ser? Yo estoy en condiciones de continuar mi búsqueda, sí, le digo. Entonces, la primera vez le voy a decir sí. Vamos a continuar. O que es lo mismo decir, ¿no? Mientras no encuentre una diferencia, yo voy a seguir intentando demostrar si son iguales. Y ya está. A eso sería este procedimiento. Similar procedimiento va a ser para la lista circular de doble enlace. ¿Ya? En este caso no estamos usando recursividad. Ni procedural, ¿no? Estamos utilizando esto. Fíjense, vamos a avanzar en la lista como si fuera con los enlaces, ¿no? En este caso, similar va a suceder con la implementación que nosotros vamos a hacer en la estructura circular doblemente enlazada. Cuando sabemos que algo así sucede estructuralmente cuando la lista circular de doble enlace no está vacía. ¿Ya? Acá, al igual que el anterior razonamiento que teníamos, pues no sabemos qué tipo de lista vamos a recibir como dato de entrada. Lo único que sabemos es que vamos a recibir una lista, ¿cierto? Entonces vamos a recibir otra lista y ya está. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir obtener un resultado de tipo lógico. Acá le digo, si es que la lista está vacía, la propietaria, la única vez que es igual a esta otra lista, y esto es similar a lo que hemos hecho en la lista de simple enlace, la única vez que eso es verdad es si solamente la otra lista es también vacía. Ya le preguntamos, ¿será que la otra lista es vacía? Si me dice que sí, entonces son iguales. Pero si me dice que no, no son iguales. Para que esta lista sea igual a esta otra, bueno, esta otra lista no puede ser vacía, ¿correcto? Entonces vamos a partir por el mismo pensamiento de aquí. Y es bastante similar a lo que hemos hecho ahí arriba. Te pregunto, si es que esta lista es no vacía, entonces recién nos vamos a tomar la molestia de ir a verificar si son iguales, ¿ya? Misma idea, fíjense, vamos a hacer y vamos a ir a calcular el tamaño de la otra lista. ¿Ya? Vamos a ir a calcular el tamaño de la otra lista, que sería equivalente a pedirle la longitud, ¿cierto? De la otra. ¿Cuál es la diferencia acá? Es que acá arriba, en la lista de simple enlace, se maneja a nivel de listas. Acá vamos a manejar a nivel de nodos de enlace, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
A ver, lo que nosotros vamos a hacer es siempre empezar mi comparación por este primer nodo. ¿Ya? Este va a ser el primer dato, el que vive aquí, va a ser el primer dato que nosotros vamos a utilizar en la comparación, bajo la suposición que mi otra lista, si está no vacía, más o menos va a ser así también, ¿no es cierto? Va a tener un montón de datos alineaditos en esa conformación. Entonces, este primero nosotros tendríamos que compararlo con el dato del primer nodo. Y luego tendríamos que movernos acá, ¿no? Y luego acá, acá, así. Entonces, a este famoso nodo, nosotros ya, por costumbre, que le estamos denominando el famoso nodo Q. Entonces, la primera vez Q, fíjense, ¿qué es lo que va a hacer en esta lista? Q va a ser el nodo inicial, la primera vez, ¿correcto? Eso va a ser. De hecho, si la lista está no vacía, mínimamente tiene un nodo, ¿ya? Que contiene a su vez el dato en la estructura. Bien, una vez que tenemos eso, yo voy a preguntar, fíjense, si el dato iésimo, igualito, ¿no? De la otra lista, fíjense, ¿será que es igual al dato de Q? Le pregunto, ¿ya? El dato de Q. Si me dice que sí, entonces estamos demostrando que son, hasta el momento, son iguales. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lo único que tendríamos que hacer, acá le voy a poner, al igual que ahí arriba, le voy a decir que yo tengo que seguir haciendo mi búsqueda. Y ahí vamos a ver si es que esto es necesario o no, pero lo estoy explicando conceptualmente. Vamos a continuar la búsqueda, pero ¿qué significa continuar la búsqueda? Este ya he agotado, ¿no es cierto? Se supone que ese es igual a ese. Entonces, ¿qué me falta comparar estos restantes con estos restantes que yo tengo acá? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, vamos a ir a agarrar este y vamos a ir a agarrar este. Entonces, para agarrar este, lo único que nosotros hacemos es incrementar el índice. No me va a quedar otra a mí que ir mirando así, ¿ya? Los datos de esta lista, porque no hay otra manera. Como no sé qué tipo de lista es, entonces estamos haciendo uso de las operaciones estándares de una lista. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos que aumentar, ¿no ve? Caminar aquí. Y este mi famoso Q debería venirse acá. Abandonamos este y deberíamos venirnos acá. ¿Correcto? Entonces yo le digo, ahora mi Q, fíjense, vamos a caminar. ¿A dónde vamos a caminar? Al sucesor de Q. Listo, ya está. Y luego ya estamos preparados nuevamente para hacer esta comparación. ¿Qué pasaría si me dice que los datos no son iguales? Entonces aquí nosotros ya dejamos, ¿no? De verificar si las listas son iguales, porque aquí ya tenemos un falso categórico, ¿ya? Entonces, mientras qué cosa hacemos esto, y luego vuelvo, ¿no? Vuelvo a hacer esto. Ok, mientras qué vamos a hacer, mientras fíjense y sea menor al tamaño, mientras existan datos en la otra, y además, mientras qué cosa, aquí creo que me conviene preguntar por pie, ¿cierto? Vamos a hacer por lo menos una vez. Creo que este me conviene que sea un do while, ¿ya? Entonces aquí le voy a hacer esto hasta o mientras que se cumpla qué cosa, mientras i sea menor al tamaño, fíjense, y además q sea diferente de ini, pero si le pongo aquí arriba nunca va a entrar, ¿ya? Por eso le estoy poniendo mi condición aquí abajo. Y además, todavía hay esperanzas de que estas dos listas sean iguales. Mientras eso suceda, fíjense, yo voy a repetir, ¿no? Esto sucede, terminamos eso y si me dice que sí, repetimos. A ver, acá, cuando en ambos casos, cuando la respuesta aquí es true o false, ¿de qué va a depender aquí la respuesta de si son iguales o no son iguales al terminar esto? A ver, ¿cuándo nomás son iguales? Cuando resulta que la lista es vacía, ¿ya? Que esté vacía.
Y además resulta que I sea igual a tamaño, es decir, que ambas listas hayan agotado al mismo tiempo su entrada de datos y además el continuar esté encendido. ¿De acuerdo? Lo mismo va a suceder aquí abajo, fíjense. ¿A qué va a ser equivalente mi resultado? Al terminar esto, va a ser equivalente, mi respuesta va a ser equivalente a ir a verificar que por qué nos hemos salido de esta repetición. La única vez es que mi I haya agotado todos los datos de la otra lista, que mi Q sea INI, ¿ya? Que nosotros también hayamos agotado los datos en una pasada de la lista y que además entre medio de las comparaciones nunca haya salido, ¿no? Una discrepancia. Entonces, y mi continuar sea true. ¿Qué pasa si es que me dice que la otra lista está vacía? Entonces aquí categóricamente mi respuesta va a ser falso. Fíjense, el procedimiento que estamos haciendo aquí es bastante similar a este, ¿ya? Pero acá estamos trabajando a nivel nodal y aquí estamos trabajando a nivel de la lista. Y nosotros sabemos que aquí la primera vez esta lista no va a ser vacía. ¿Ya? Pero acá como caminamos por primera vez en INI, yo no puedo preguntar si Q es diferente de INI. Me conviene preguntar aquí en pie. Primero hago el INI y luego, una vez que me muevo, si resulta que el sucesor de INI es INI, entonces sí he terminado de recorrer la lista. ¿De acuerdo? Ok, ese sería el procedimiento. Nos venimos por acá e implementamos. En este caso, pues va a ser un poco costoso a nivel de la otra, del manejo de la otra lista. Entonces le voy a decir, ¿será que son iguales las dos listas? Y vamos a ver si es que yo puedo utilizar este iguales como mi bandera de control para ir repitiendo. Entonces, primera cosa que hacemos, pregunto, ¿será que la estructura es vacía? Si me dice que sí, entonces, ¿cuándo estas estructuras son iguales? ¿Son iguales? Sí, solamente sí. La otra también me responde que es vacía. Pero si me responde que no es vacía, entonces no son iguales. Caso contrario, resulta que la estructura es no vacía. La única vez que hacemos algo, si quiere el intento de verificar si son iguales, tenemos que irle a preguntar si la otra es no vacía también. ¿Ya? Así se pregunta. ¿Será que la otra es no vacía? Esta es no vacía, la otra es no vacía. Entonces nos pondremos a analizar si es que son iguales. Pero si es que es, fíjense, la otra es vacía, iguales categóricamente es no. ¿Cierto? Ahí no hacemos nada. Esto es lo peor que, bueno, lo peor, mejor depende, ¿no? Que me puede suceder es que ambas listas tengan elementos. Entonces, para hacer esto yo necesito, habíamos visto, conseguir el tamaño de la otra lista para asegurarme que yo no voy a hacer un recorrido, digamos, por posición y probablemente puedo estar haciendo una segunda vuelta en una lista si es que hipotéticamente esa otra lista que tenemos como parámetro fuera una circular, ¿ya? En este caso no, tenemos que hacer recorrido plano. Una vez que hacemos eso, bueno, vamos a acceder como normalmente sabemos acceder a una colección de datos con un posicionador que es sí, ¿ya? En este caso, nosotros necesitamos, dice, esta lista. Necesitamos también tener esta lista y esta lista por defecto va a ser this, esta lista, ¿ya? Y luego le preguntamos, ¿no es cierto? Le vamos a preguntar si esta lista es no vacía, ¿cierto? Entonces quiere decir que sigue habiendo elementos y yo tengo que seguir preguntando. Y si además, fíjense, en la otra lista hay elementos, eso quiere decir que y es menor a tamaño, y además le digo, sigan siendo iguales o continúo, ¿ya? Entonces aquí ya no voy a utilizar el continuar, sino iguales. Acá entonces a iguales le voy a decir que por defecto ambas son iguales, a menos que demostremos que no lo son.
En este caso, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿no? Yo pregunto, ¿será, le digo, el dato que tenemos en la otra lista, en la y-ésima posición? Entonces le digo, a la otra lista, le voy a pedir acceder al elemento de la y-ésima posición. A ese dato yo le voy a preguntar si es igual aquí, al dato que vive en el INI de esta lista. Entonces yo le voy a preguntar, ¿será que es igual al INI de esta lista? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces vamos bien. Parece que estamos caminando bien en pos de que las estructuras sean iguales. Bueno, iguales debería ser verdad, no cambia. Fíjense cómo entró con verdad, entonces lo dejo ahí. Iguales sería mi bandera para seguir, para continuar la búsqueda o parar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, me tocaría ir a ver si es que el siguiente elemento de la otra lista con el INI de la otra, de la siguiente lista, de esta lista que estamos chequeando, son iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a avanzar en la lista. ¿Okay? Y le voy a decir que ahora mi lista, esta lista va a ser el siguiente de esta lista. Ya está. Caso contrario, si es que yo tengo, a la primera que yo tenga una diferencia, pues yo debería decir que iguales es falso. Entonces ya no necesito tener más de un elemento diferente para determinar que las listas no son iguales. Falso. Y ahí terminaríamos. Bueno, cuando terminamos este while, hay una de 3 razones por las cuales vamos a terminar. ¿Ya? Cuando resulta que estas dos listas son iguales, cuando ambas listas terminan al mismo tiempo, ¿cierto? Eso quiere decir que esta lista resulta que es vacía y además al mismo tiempo resulta que ya no hay más datos en la otra lista. Eso significaría que I es igual a TAM. Y además no he demostrado que ninguno de sus elementos por el momento sean diferentes. Para poder operativizar esto, pues se necesita doble ayuda de varias variables, ¿no es cierto? Primero necesito manejar tamaño I. Y por otro lado necesito manejar una lista de simple enlace que se compromete a tener cosas de clase T que le vamos a llamar esta lista. ¿Ya? Por acá, a ver, ¿qué me dice esta coma? INI, esta punto INI. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Bien, similar razonamiento es aquí, bastante similar. La diferencia es qué es lo que nosotros manejamos en una y qué es lo que manejamos en la otra. Entonces nos acordamos y decimos, bueno, queremos demostrar si las dos listas son iguales. Y para eso, pues tenemos esto. Vamos a preguntar, ¿no es cierto? Si la estructura inicialmente está vacía, la única vez que las dos listas son iguales es que la otra también sea una estructura vacía, ¿cierto? Si la otra es no vacía, entonces no son iguales. ¿Sí? Else, yo le digo por acá. Si es no vacía, entonces no me va a quedar otra similar al otro que hemos hecho, ¿ya? Ir a verificar y asegurarme que nosotros vamos a recorrer solamente de manera plana la otra lista que me están mandando. Voy a ir mirando los datos uno por uno. Voy a agarrar el primer nodo de la lista, que es INI, y a partir del INI, con el primer dato de la otra lista, debido a que no son vacías las dos, vamos a ir a trabajar. Dices, pero acá me falta. Para poder asegurar eso, fíjense, yo necesito asegurarme que la otra estructura es no vacía, ¿ya? Porque si la otra estructura es vacía, pues lo que estoy asegurando ahorita estaría incorrecto, ¿ya? Entonces, esto, le pregunto, ¿no? ¿Será que la otra estructura está vacía? Si me dice que sí, pues vamos a hacer toda esta búsqueda. Pero si me dice que no, fíjense, si me dice que no es vacía la estructura,
o perdón, si la otra me dice que es vacía, entonces igual que hace rato, es completamente falso. Bien, acá. Yo tengo que esta lista es no vacía, la otra lista es no vacía, entonces voy a ir comparando posición por posición. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un do. Primero vamos a comparar y le vamos a preguntar así, ¿no es cierto? Le digo, ¿será? Le pregunto que que el dato que vive en la posición I de la otra lista, el dato que vive en la posición I de la otra lista, ¿será que es igual, le digo, al dato que vive en Q? Le pregunto, ¿no es cierto? Vamos a tener harto cuidado. No puedo comparar Q con el dato de la otra lista, que tengo que comparar el dato que tiene Q. ¿Ya? ¿Será que es igual? Si me dice que sí, entonces caminamos, ¿correcto? Yo le voy a decir que, bueno, ahora me toca caminar en la estructura de datos. Me voy al sucesor de Q. Y mi también vamos a caminar en la otra estructura. Pero si me dice que no, fíjense, yo lo que debería decir que acabo de demostrar que no son iguales, ¿cierto? Iguales entonces debería ser falso, ¿correcto? Igual es falso. Acá, esto vamos a hacer mientras, dice, vamos a hacer mientras qué cosa. Mientras resulte que I sea menor a tamaño, ¿cierto? Y además, Q resulte que es distinto de INI, porque si Q es INI, quiere decir que estamos volviendo a empezar el recorrido en la lista y no podemos hacer la igualdad en doble pasada. Y además, hasta el momento, las estructuras son iguales. ¿De acuerdo? Eso hacemos. Eso sería nuestra condición para poder hacer esto. Bien, antes de entrar acá, ¿cuál sería el valor de iguales? Iguales, al principio debería ser, son iguales a menos que demostremos que no lo son. ¿Ya? Mi I empieza en 0, correcto, mi Q empieza en I. Y al terminar, similar a lo que hemos hecho, yo tengo que asegurarme por qué razones esta estructura ha dejado de ser, ¿qué se llama? Ha dejado de ser igual, ¿no? Entonces, ¿cuándo son iguales las dos estructuras? Sí, solamente si ambas terminan la lectura de sus datos al mismo tiempo. Eso sucede si es igual a TAM. Si Q, fíjense, al mismo tiempo es SIMI. Y además no he encontrado ningún dato dentro de las estructuras que haga la diferencia. Eso es. Iguales hasta ahí. Para poder operativizar esto necesitamos harta ayuda, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? Nosotros necesitamos a TAM, necesitamos a I, necesitamos a, bueno, ¿qué más necesitamos? A Q, que resulta ser un nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas de clase T, ese es Q, y creo que nada más. ¿No? A ver, acá qué me dice. Si Q es igual a INI, e iguales, a ver qué me está saliendo. Así, acá tienes razón. No estoy comparando, tengo que comparar. ¿Será que I es igual a TAM? Q es igual a INI. Y además siguen siendo iguales, entonces es iguales. ¿Ya? Por cualquiera de estas que me responda falso, entonces no son iguales. Bien, a ver, cruzaremos dedos y veremos que funcione. Esperemos que funcione. Si no, pues hay que ir a revisar los casos de prueba, nuestra implementación y todo. ¿Y cuál sí está funcionando acá? Veamos si por acá funciona el equals. El equals sí está funcionando. Correcto. En ambas implementaciones, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos hemos asegurado que solamente va a ser una pasada, ¿no? Ok, lo siguiente que me toca hacer es insertar todos. Fíjense, este procedimiento va a ser bastante similar a este,
¿ya? ¿Por qué? Porque no sabemos, ¿no? Qué tipo de lista vamos a recibir como dato de entrada. Entonces, ¿qué tenemos que sacarle? Le vamos a sacar el mayor provecho, fíjense, a la estructura propietaria para poder resolver las cosas de manera rápida. Entonces, en este caso, la lista de simple enlace, como no se puede mover en cualquier dirección, no nos conviene, ¿no es cierto?, estar recorriendo la estructura cada vez. Y lo que vamos a hacer ahora es una implementación que me permita, en el peor de los casos, recorrer solamente una vez la estructura para poder lograr insertar los datos. Lo que sí no vamos a poder probablemente manejar de una manera un poco más informada, le llamaremos, son los datos de la otra lista, porque bueno, la otra lista lo único que sabemos es que es solamente otra lista, ¿no? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo insertar al final todos los datos que nosotros recibamos en la otra lista, ¿ya? Y esto no me genera retorno, ¿no? Entonces, veamos. Si la lista está vacía, entonces, ¿a qué se reduce mi problema de insertar todos los datos? Prácticamente a recorrer estos e irlos insertando en la lista, ¿cierto? A eso se reduciría. Pero a ver, vamos a hablar. Si es que, bueno, la única vez que nosotros hacemos algo, aquí le pondremos una condición, ¿ya? Si la otra es no vacía, entonces hay trabajo que hacer, ¿correcto? Si me dice que sí, entonces nos ponemos a trabajar ya sea así o ya sea para acá. Pero si me dice que la estructura otra es no vacía, si me dice que no, entonces básicamente hacemos nada, ¿ya? Simple, ¿de acuerdo? Entonces, si me dice que la otra estructura es no vacía, todos los datos de esta estructura yo tengo que pasarlos acá, copiarlos en realidad, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver, lo que podemos hacer nuevamente es iterativo, podemos hacerlo recursivo, cualquiera de las dos. En esta ocasión lo vamos a hacer recursivo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero insertar en la lista vacía estos elementos y la otra es no vacía, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No me va a quedar otra, fíjense, si es que esta otra lista es circular, yo no le puedo ir a insertar infinitamente, ¿no ve? Los datos. Voy a ir a insertar los datos, pero pasados o utilizados en una sola pasada. Por lo tanto, aquí no me va a quedar otra que ir a calcular su tamaño. Ya no me va a quedar otra. Entonces le voy a decir, esto va a ser equivalente a la longitud de la otra lista. Y una vez que yo tengo eso, mi otra lista significa que es algo así, ¿no es cierto? Dato, 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 dato y dato. Y lo que yo voy a hacer es agarrar este e insertarlo aquí. Y una vez que inserte, en la siguiente lista voy a intentar insertar este. Una vez que inserte, en la siguiente, de la siguiente y así. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, nos vamos a mover y le digo, la primera vez voy a copiar, fíjense, este dato y lo voy a poner aquí. Y a ese procedimiento le vamos a llamar, fíjense, el insertar todos los datos de la otra lista a esta lista que está vacía, ¿ya? Pero, ¿qué dato me toca insertar a la lista que está vacía? Bueno, inicialmente vamos a empezar con 0, siempre a partir del 0. A su vez, fíjense, este procedimiento no es el mismo que este, porque tiene otra firma. Este procedimiento que me permite insertar ya todos los elementos de otra lista, dado que nosotros estamos queriendo insertar el elemento iésimo, lo único que vamos a hacer, fíjense, es que la única vez que yo llamo este método es que la estructura esté vacía, ¿ya? Veamos, acá, ¿qué más necesitamos aquí como dato? Por eso es que he calculado, yo necesito, aparte de esto, yo voy a necesitar un datito más para razonar esto. No me conviene estar calculando la longitud de la lista cada vez, ¿no ve? Entonces aquí le vamos a dar valor al hecho de que calculamos una vez y lo vamos a utilizar varias veces. Entonces aquí yo tengo que copiar el iésimo elemento de esta otra lista que tiene tamaño tam.
ya, o que tiene tam elementos. ¿En dónde? En esta estructura que está vacía. Entonces, básicamente, ¿qué es lo único que hacemos acá? Fíjense, yo le tengo que preguntar, ¿no es cierto? Si I es menor que tam, ¿eso qué quiere decir? Que hay datos en esta otra lista. Si me dice que sí, entonces el ini de esta lista que está vacía, yo lo voy a poner con el dato iésimo de la otra lista. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Vamos a acceder al dato y lo ponemos en ini. Y luego mi siguiente, ¿qué debería ser? Mi siguiente debería ser la lista vacía. Fíjense, acabo de insertar a esta lista este dato, este de aquí, ahí. Y mi siguiente lista debería ser vacía, ¿correcto? Luego, mi problema que se reduce, fíjense, mi problema se reduce ahora a ir a insertar este segundo dato en la siguiente lista. Dices, entonces, yo voy a intentar insertar, dice, todos los datos de la otra lista que tenemos aquí, pero ¿de qué posición ahora yo ya tengo que insertar? Si inserté esta, ahora que me toca la I más 1, dado que esa lista tiene esa cantidad de datos, tam, ¿ya? ¿En dónde vamos a insertar esto? En la siguiente lista. Fíjense, ahí. Pero ¿qué pasa si es que nosotros sí hemos agotado el recorrido, por lo menos de una pasada, de los datos de esta otra lista? Entonces aquí se dice que ya hacemos nada. ¿De acuerdo? Acabamos de insertar los elementos. Veamos qué hacemos aquí. A ver, le vamos a sacar el jugo acá. Y decimos, si es que la lista está, la propietaria está no vacía y yo quiero insertar datos de esta otra lista que es no vacía, entonces lo que vamos a ir es ir a buscar el final. Fíjense, esta estructura tiene dato aquí y su siguiente lista, ¿cierto? Así. Y a su vez esta tiene dato aquí y su siguiente lista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir a buscar? Vamos a ir a buscar el final de esta lista que resulta ser este. Ya, hasta aquí vamos a ir, ¿de acuerdo? Entonces le digo, si es que la lista no está vacía y esta otra es no vacía, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que intentar hacer, fíjense, es insertar todos los datos de esta otra lista, pero ¿dónde vamos a intentarlo insertar? En SIG. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tengo que ir a insertar todos los datos de esta otra lista, porque acá está el final. Como este es no vacía, entonces va a venir a intentar insertar aquí. Si este es no vacía, va a intentar insertar aquí. Supongamos que aquí hay uno. Si es que este es no vacía, ¿dónde va a venir a insertar? Aquí. Entonces, una vez que a la lista vacía yo le pido insertar, se va a venir acá y va a ejecutar esto. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos es buscar el fin y una vez que encontramos el fin, nos quedamos en el fin y de ahí empezamos a agrandar la lista. No me conviene, fíjense, agarrar y hacer, ¿no? Voy a acceder el iésimo y lo voy a insertar en la lista. Voy a acceder el iésimo y lo voy a insertar en la lista. No me conviene hacer eso porque la inserción en la lista siempre busca el final. Fíjense, va a venir de aquí hasta aquí para insertar, inserta. Luego yo agarro este otro y le digo insertar, nuevamente va a venir desde aquí hasta acá y va a insertar. Entonces, eso quiero evitar, ¿correcto? Acá lo que estamos haciendo, una vez que identificamos el final de la lista, que siempre es una lista vacía, en esa lista vacía vamos a ir insertando toditos, ya no necesito empezar desde acá. Misma idea, similar a esto, incluso más fácil es la implementación en una lista circular doblemente enlazada. ¿Por qué le digo que es más fácil? Porque debido a que la inserción por defecto lo hace al final de la lista, encontrar el final de la lista en una circular de doble enlace es sumamente rápido, ¿de acuerdo? En cambio, encontrar el final en una lista de simple enlace, pues no es rápido. Para encontrar el final vamos a tener que acceder secuencialmente a todos los datos que probablemente la estructura me está almacenando, ¿ya? En este caso particular de esta estructura de datos lista circular doblemente enlazada, pues no es tan difícil encontrar el final.
Ok, entonces, si me piden, fíjense, insertar los elementos, todos los elementos, ¿no? Queremos insertar todos los elementos de esta otra lista en la lista propietaria. Entonces, si la lista está vacía, acá ¿qué tenemos que hacer? Solamente tenemos que recorrer, ¿correcto? Esta estructura hasta que tenga datos y esos datos los voy a ir insertando acá. A eso se reduce, ¿ya? Pero entonces tendríamos que hacer así, ¿no? Yo le digo mi tamaño sería equivalente a decirle, bueno, tam va a ser a la longitud de la otra, ¿ya? De la otra lista. Y lo que vamos a hacer es ir agarrando dato por dato de la otra lista y lo vamos a ir insertando en esta lista, sin olvidarnos de ninguno, ¿ya? Entonces aquí le digo, mientras existan datos, si es que I es menor a tam, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que venir a insertar, fíjense, en esta lista vacía, el iésimo dato de la otra lista. ¿Ya? Eso hacemos. Y ya está hecho. Así es a que en algún momento mi I cambie. Nos venimos acá. Obviamente, cuando hacemos todo este trabajo, cuando resulta que la otra es no vacía. ¿Ya? Si la otra es no vacía, si me dice que sí, entonces hacemos o esto o esto. ¿Ya? Pero si me dice que no, entonces vamos a hacer nada. ¿Correcto? No hay nada que insertar. A ver, veamos si es que aquí es diferente. Acá, si nosotros quisiéramos insertar, bueno, también consiste en ir a encontrar el tamaño de la estructura esta otra y le voy a decir que eso es igual a la longitud de la otra lista. ¿Ya? Y yo tengo que agarrar los elementos de esta otra lista uno por uno e irlos insertando acá. Pero no me voy a dar ese trabajo porque la inserción, fíjense, en la lista circular doblemente enlazada es, como les había dicho hace un momento, sencilla en términos de velocidad. ¿Por qué? Porque sabemos exactamente después de qué nodo tenemos que poner un dato. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente no le pregunto, ¿será que hay datos en la estructura? Si me dice que sí, entonces prácticamente mi procedimiento también consiste en insertar el dato iésimo de la otra lista en esta lista, ¿no? Y luego continuamos. ¿Será que seguimos teniendo datos? Y así. Entonces, aparentemente, fíjense, el procedimiento que nosotros hacemos para una lista vacía y el procedimiento que hacemos para una lista no vacía es similar porque estamos descansando nuestro procedimiento en este otro, que es una operación estándar válida en toda lista circular de doble enlace. ¿Ya? Y reconociendo que estos métodos de inserción en las listas circulares de doble enlace son bastante eficientes, ¿ya? No recorren todo para hacer la inserción. Se da la vueltita aquí y listo. Y aquí enlaza, ¿no es cierto? El nodo, eso es rápido. En la lista de simple enlace, pues su movilidad no es tan fácil dentro de la estructura. Bien. Vamos a venir acá y vamos a recordar un poquito cómo hemos hecho. Esto hemos dicho que lo vamos a hacer recursivo, ¿cierto? Y esto es así. Ok. Nos venimos. Dice, queremos insertar los elementos de esta otra lista en la lista propietaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preguntar? Si la otra lista es vacía, entonces hacemos nada. ¿Cuándo hacemos algo? Cuando resulta que la otra lista es no vacía, ¿cierto? Entonces yo pregunto, si esta lista, fíjense, si esta lista es vacía, entonces yo tengo que ir a hacer mi procedimiento de insertar todos los elementos de la lista en esta lista vacía de la otra lista, ¿correcto? ¿A partir de qué elemento voy a empezar la inserción? A partir del elemento 0. ¿Y hasta dónde vamos a recorrer? Hasta la longitud de la otra lista. ¿De acuerdo? Eso, una sola pasada. Ya está. Eso es equivalente. Pero si es que fuera no vacía, entonces mi procedimiento se reduce
a pedirle a la siguiente lista que vaya a insertar los datos, todos los datos que tenemos en la otra lista. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Listo. Entonces, si la otra no está vacía, hago algo. ¿Ya? Pero si la otra está vacía, hago nada. O sea, no va a cambiar mi estructura. ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a hacer hasta que en algún día nosotros lleguemos a un SIG que es vacío. Y listo. En este caso, en la estructura de doble enlace nodal, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Dice, bueno, de la misma forma, ¿no? Yo le digo, le digo que la otra lista es, si es vacía, ¿qué hacemos? Nada, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo nomás hacemos alguna cosa? Cuando la otra estructura es no vacía, ¿ya? E independientemente de si es vacía o no es vacía, nosotros necesitamos aquí calcular, fíjense, el tamaño, ¿correcto? De esta otra estructura. Y le voy a decir, vamos a ir a calcular la longitud de esta otra estructura y vamos a ir a ingresar a los datos de esta otra estructura. Y mientras le digo, no tenga datos que todavía revisar en la otra estructura, pues yo voy a ir insertando cada uno de los datos que están en la otra estructura en la lista circular doblemente enlazada. Entonces, mi procedimiento básicamente es pedirle a esta lista circular doblemente enlazada que vaya a insertar al final de sus filas el dato que nosotros vayamos a acceder de la 10ª posición de la otra lista. Una vez que terminamos eso, pues estamos preparados para caminar a la siguiente posición. ¿Ya? Y esto vamos a hacer, no importa si la lista propietaria es vacía o no. Entonces, acá, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos dos variables, ¿no? Que es SAM e I. Y listo, ya estaría. Esperemos. A ver. Haremos dedos doblaremos. ¿Qué me dice? Error. ¿Dónde está mi error? A ver. ¿Dónde tengo error aquí? Error encontrado en la clase, dice, ¿no? A ver, vamos a presionar. Aquí dice. Encontrar todos. Así, esto no he hecho, ¿no? Qué barbaridad. No he implementado este. Este es el amarillo que hemos razonado, ¿no? Este es un void que se llama insertar todos los elementos de la otra lista. Fíjense que voy a recibir una lista que se compromete a tener cosas de clase T. Voy a recibir una posición y voy a recibir un tamaño. Ese era mi procedimiento amarillo. Tiene mucha razón. Entonces le vamos a preguntar, ¿será? Le digo que I es menor que TAM. Si me dice que sí, hay dato a acceder, ¿correcto? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? En INI le vamos a poner el dato que nosotros vayamos a acceder de la posición I en la otra lista. ¿Ya? Y luego de eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le voy a decir que sí, va a ser el resultado de construir una nuevecita lista de simple enlace que se compromete a tener cosas de clase T vacía. Una vez que hacemos eso, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle a la siguiente lista, fíjense, insertar todos los elementos de la otra lista, dado que me toca insertar el I más un elemento, cuando esa lista tiene TAM elementos. ¿Ya? Eso hacemos. Fíjense, esta siguiente lista, nuevamente es la lista vacía. Entonces voy a entrar aquí, la vacía SUINI y va a construir vacía, sí. Hasta que algún día ya no haya más datos para insertar. ¿De acuerdo? Eso es recursivo. Acá lo he hecho, más o menos es este mismo pensamiento, pero este es iterativo.
Obviamente que aquí estoy utilizando el método insertar, acá no. Acá yo ya le estoy poniendo, creando y luego trasladándome. Siempre me traslado a una lista vacía para hacer esta inserción. Lista vacía y hago la inserción. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Sobre la base de eso, tienes razón. Hace rato en reñirme me había olvidado hacer ese. Y hacemos la validación. ¿Dónde está? Insertar todos. Acá está de manera correcta. Y este vendría a ser el insertar todos, que también está funcionando de manera correcta. ¿Qué me toca hacer? Eliminar un dato. ¿Ya? Este más haremos rápidamente en lo que me toca de tiempo. Y bueno, acá me dicen que quieren eliminar un dato. Este sería equivalente más o menos a un procedimiento de buscar un dato, ¿correcto? Ese ya hemos hecho, pero no le vamos a decir, ¿no? Primero anda a buscar y luego voy a ir a eliminar. No, porque eso me tomaría doble pasada. Eso no es buena idea. Entonces, lo que vamos a hacer es a medida que nosotros vayamos buscando el dato, recorriendo la estructura buscando el dato, una vez que lo encontramos lo eliminamos. Entonces veamos, mi procedimiento en esta situación dice que es eliminar, pero esta vez vamos a eliminar no por posición, sino vamos a eliminar por dato y yo te voy a responder el dato. En el caso de que la estructura esté vacía, pues no existe el dato ese, ¿no? Acá que tenemos dato. Siempre me olvido de eso, ¿no? Entonces, veamos. Acá yo tengo dos opciones de encontrar el dato. Puede estar acá, en el INI, o tendría que irlo a buscar acá. Entonces, vamos a hacer esta. Si resulta que el dato es el dato que vive en INI, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que responder? Mi resultado, fíjense, mi respuesta que yo voy a eliminar es el INI. ¿Sí? Este es mi resultado. Y luego me voy a pasar a hacer una eliminación del INI por sustitución. Y ahí lo vamos a hacer igualito que habíamos hecho con la posición. Solamente que aquí en vez de preguntar si es la pos 0, yo pregunto si el dato es INI. Nada más. Entonces le digo, el INI lo vamos a sustituir con el INI de SIG. Ya, recorremos. Y el SIG lo vamos a sustituir con el SIG del SIG. ¿De acuerdo? Si me dice que no, fíjense, y ya estaría. Acabamos de eliminar. Pero si me dice que el dato no es igual a INI, entonces, ¿dónde tengo que intentar eliminar ese dato? Si es que hubiera en la siguiente lista. Entonces, voy a ir a eliminar, fíjense, este dato. ¿En dónde? En SIG. ¿Ya? En la siguiente lista. Ya está, terminado. ¿Cómo sería el procedimiento para mi lista circular doblemente enlazada? Nuevamente, si la estructura está vacía, más o menos se mira así. Si está no vacía, más o menos se mira así, ¿no es cierto? Fisonómicamente algo así sucede. Tenemos nodo, nodo enlazado. No sabemos cuántos nodos enlazados hay, mínimamente uno hay, ¿de acuerdo? Pero lo que sí sabemos es que esta circularidad en la estructura se mantiene. Me están pidiendo, dice, eliminar, ¿correcto? Me están pidiendo eliminar este dato. ¿Y qué te voy a responder? El dato que vivía en la estructura. En este caso, si la lista está vacía, el tal dato no existe. Acá vamos a utilizar esa búsqueda. Vamos a ir a buscar este nodo Q que con mucho entusiasmo tenga al dato. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. Entonces le digo, Q resulta ser el nodo resultado de ir a buscar a partir del nodo inicial a algún nodo que contenga el dato. ¿Ya? Nosotros sabemos que esta búsqueda me puede responder un nodo o me puede responder que el nodo no existe. Entonces acá yo le pregunto, si el Q no existe, ¿cierto? Si me dice que sí, entonces mi respuesta categóricamente es, el dato no existe. Ya, pero si es que mi Q existe, entonces el dato que yo quiero eliminar, fíjense, mi resultado que quiero eliminar es el dato de Q. Ese es el que estoy queriendo eliminar. Y ahora mi tarea es soltar Q.
¿Ya? Y hacemos lo mismo que habíamos hecho cuando queríamos eliminar por posición. Misma idea. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar tener sus enlaces, ¿no es cierto? R, le voy a decir que es al antecesor de Q. ¿Ya? R es el sucesor, S, perdón, es el sucesor de Q. Sucesor de Q. Soltamos a Q. Yo le digo, el sucesor de R va a ser ahora S, ¿cierto? El antecesor de S ahora va a ser R. Acabamos de soltar Q. Mismas consideraciones que la anterior vez. Si Q es igual que INI, entonces, ¿quién va a ser ahora mi nuevo INI? Mi nuevo INI debería ser, lógicamente y en consecuencia, S. Pero si resulta que Q es igual a S, resulta que también es igual a R y resulta que es igual a INI. Entonces, aquí mi INI, ¿cómo debería ser? No existe. ¿Ya? Misma idea. Fíjense, a partir de acá, esto que acabamos de hacer, a partir de acá es lo mismo que hemos hecho para eliminar una posición. El chiste es cómo hemos encontrado el nodo para eliminar, ¿no es cierto? El nodo para eliminar en esta ocasión es buscando el nodo que pertenece o que tiene el dato. Ahora, lo que podríamos hacer también es agarrar esta parte que tenemos aquí y pasarlo a un método y solamente cambiaría el nodo, ¿cierto? La forma de buscar el nodo. Podríamos hacer eso. Pero en este caso lo vamos a escribir completamente, ¿ya? Vamos a eliminar entonces el dato de la estructura. ¿Cuál es el dato que estoy eliminando? El dato, ¿ya? El dato que vive en la estructura. Entonces preguntamos, ¿será que la estructura es vacía? Si me dice que sí, entonces el dato no existe, ¿cierto? Entonces mi respuesta es no existe. Pero si la estructura está no vacía, entonces yo voy a ir a preguntar si el dato que estoy queriendo eliminar es igual al dato que vive en la posición inicial, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? El dato que vamos a hacer es, si el dato es igual a INI, entonces, ¿qué estoy queriendo eliminar? Ese INI. Entonces, el dato que estoy queriendo eliminar de la estructura es INI, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es eliminarlo por sustitución. Esta parte también es muy similar a cuando nosotros hemos eliminado por posición. Y ahí, ¿no? Pero si es que el dato no es igual a INI, entonces mi procedimiento o el dato que quiero eliminar, si es que existiera, ¿dónde lo voy a intentar eliminar? En la siguiente lista, ¿ya? ¿Listo? Propago mi responsabilidad a la siguiente lista. A ver, ¿qué me dice? Eliminar en la siguiente lista, ¿no? Ahora sí estamos bien. Nos venimos a la lista circular doblemente enlazada y similar trabajito, ¿no? Es bastante similar, fíjense, a lo que hemos hecho al eliminar por posición. ¿Cuál es la diferencia? El modo de ubicar, ¿no es cierto? El dato que quiero eliminar. Entonces le pregunto, ¿será que la estructura es vacía? Si me dice que sí, fíjense, entonces no hay dato, ¿no es cierto? El dato a eliminar pues no existe. Pero si es no vacía, entonces básicamente nuestro trabajo consiste en ir a buscar a partir del nodo inicial aquel nodo que contenga al dato. Nosotros sabemos que esto me puede responder que el fulano nodo no existe y eso sería cuando el dato no pertenece a la lista. Si es que es así, entonces el dato que quiero eliminar no existe en la lista, entonces no voy a eliminar, hago nada, ¿correcto? Pero si mi Q existe, entonces el dato que nosotros estamos eliminando de la lista es el dato que vive en el nodo Q. Van a tener cuidado, ya no es Q, es el dato que vive en Q. Y ahora soltamos Q. Para soltar Q, pues yo necesito saber el antecesor de Q. Necesito saber el sucesor de Q, ¿ya? Y luego lo soltamos, ¿sí? Establecemos que en el sucesor de R, ahora ¿quién vive?
S. Y de manera recíproca, establecemos que en el antecesor de S vive R. ¿Sí? Y luego hacemos las preguntas de rigor. Le digo, ¿será que el nodo que estoy soltando es el nodo inicial? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cambiar mi inicio. Mi inicio ahora va a ser S. Pregunto, ¿será que el sucesor de Q es igual a Q? Si me dice que sí, quiere decir que solamente había un dato. Por lo tanto, si lo estamos eliminando, eso va a quedar en 1. Para poder hacer este procedimiento, nosotros necesitamos la ayuda de variables, ¿no? Q, R, S, mínimamente, para poder funcionar. ¿Ya? Veamos, y sí, ya está libre, creo, de errores. Nos venimos aquí, compilamos, le decimos test, y este sería el eliminar por dato. A ver, vamos a ver, por ahí mi caso de prueba está mal, ¿ya? Insertar. Si yo quiero eliminar el dato, entonces me debería de new char A, ¿no? Y acá está fallando mi eliminar por dato. A ver, vamos a ver en qué está fallando. Me está respondiendo, dice A, pero se esperaba A, pero me está retornando null. Si yo quiero eliminar de la lista A, y me está diciendo null, A, y me está retornando null, dice, ¿no? Eso es raro. A ver, ¿tengo alguna otra forma de firma acá? No. Veamos. Eliminar por dato. Ya. Puede ser esto. ¿De acuerdo? Le vamos a decir esto. Fíjense, si le cambio esto, es posible que esto suceda. A ver, vamos a hacer esto. Y si es que es así, les explico por qué. Vamos a chequear y vamos a ver si es que esto va a funcionar. ¿Ya? Compilamos este. Ya, ahora sí. Vamos a ir a evaluar y vamos a ver si me sale errores. Me sigue saliendo errores. ¿Dónde está mi eliminar por dato? Acaba de pasar. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué está sucediendo? Cuando yo le mando solamente el carácter, en este caso, va a tener un pequeño problema, les cuento, al hacer la diferencia, porque los caracteres así solitos como datos primitivos se guardan como números. Entonces, esto lo va a reconocer como número y va a ir a eliminar como si fuera posición. Entonces, si esto yo quiero mandarle como carácter, tengo que mandarle como el tipo de dato del cual he definido la lista. Le voy a mandar como un carácter, como un objeto de clase carácter. Porque los caracteres internamente se almacenan como números enteros. Y a eso hay que tener cuidado. Por eso es que les decía alguna vez que a veces reconoce la letra y a veces no, ¿no? Entonces vamos a hacer, acá también nos va a funcionar si es que hacemos ¿no? Si yo le mando así A, eso es un número, ¿correcto? Entonces aquí me está reconociendo que estoy queriendo eliminar el elemento de la posición 96 y por eso me está diciendo no. Acá vamos a ver, me va a responder otra cosa. A ver, vamos a verificar mi teoría. ¿Ya? Si yo hago test all por dato. Pero aquí, fíjense, me debería responder A, pero me responde O, dice. Y es verdad, porque si agarramos aquí el 96 o 97, creo que es, va a decir, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 90. ¿Cuánto les he dicho que es? 96 creo que es, ¿no? 97, 95, 96, 97. Me ha respondido O. Fíjense, me respondió O. ¿Correcto? 95, 96, 97. Y debería responderme A. Entonces, esto me lo está reconociendo como si fuera un número. Para que realmente me lo reconozca como un carácter, entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a mandar realmente un objeto de clase carácter. ¿De acuerdo? Y ahora sí. Guardamos esto, hacemos nuestro testeo y debería ahora sí funcionar. ¿Ya? Entonces, son esas cosas que hay que saber del lenguaje.
Y es una de las cosas medio raras también que Java ha hecho, o decir, ¿no? Que cuando tienes un carácter y le dices igual a, te reconoce. Pero cuando tú lo mandas como, por ejemplo, en este caso, como parámetro, ya no puede distinguir entre el insertar o el eliminar por posición entera y el eliminar por carácter, digamos, ¿no? Porque este carácter en este caso lo está reconociendo como un entero. ¿Ya? Ok, esa clase de cositas hay que saber. Hasta acá quedamos. La próxima semana vamos a empezar a hacer estructuras de datos más allá. Su tarea es ir a terminar todas las operaciones de estas estructuras. Me parece que hemos hecho ya suficiente análisis tanto para entender cómo funciona esta implementación y cómo funciona esta implementación para dar respuesta, ¿no?, a las operaciones. ¿Sí? Sí, la otra sería cambiar la firma del eliminar y ponerle eliminar por dato. Ahí sí eliminamos ambigüedades, ¿no? Pero probablemente es muy redundante decirle eliminar por dato si mi firma está recibiendo un dato como dato de entrada. El chiste es que los caracteres lo confunde como números, ¿no? Pero si hubiéramos hecho una lista de cadenas, eso no hubiera sucedido, ¿de acuerdo? Porque las cadenas no los administra como números. Pero ese ya es tema del lenguaje, ¿se dan cuenta? Eso no es tema de mi razonamiento, pero lastimosamente el lenguaje me está mostrando ese error y es por esa razón. A veces, cuando yo le he dicho insertar la letra A, no me he hecho lío, ¿no ve? Debería haberme reñido también, debería haberme dicho, tú estás ingresando un entero cuando yo estoy esperando un carácter, pero no me hace lío. Ya, pero en esta ocasión, cuando le digo eliminar carácter A, parece que me lo ha reconocido como su representación numérica. Entonces, esa clase de cosas, esas locuritas que tienen los lenguajes, no solamente Java, sino hay lenguajes que también tienen esas cosas raras, hay que saber distinguir. Hasta el día lunes, jóvenes. Hasta el lunes, Inge. Chao, chao.